Bien, buenas tardes estudiantes, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos a su clase número 1 de bases de datos. Bueno, creo que muchos me conocen, los que no, bueno, soy su profesor Manuel Beiro. Voy a estar dándole su curso de base de datos 1 en las próximas 5 semanas. Tengo experiencia, más de 20 años trabajando con lo que es base de datos, programación, desarrollo de software, dirección de desarrollo de software. Y bueno, toda esta experiencia la voy a poner a su disposición para enseñarles todo lo que tienen que saber sobre los fundamentos de base de datos 1. Este curso, bueno, saben que está dividido en dos, base de datos 1, base de datos 2. En esta parte vamos a ver lo que son los fundamentos, los modelados de datos y todo lo que son las primeras instrucciones SQL Server, o SQL, mejor dicho, para que ustedes entonces empiecen a ver lo que son los fundamentos de ese manejo de información. Bien, como es el primer día de clases, obviamente vamos a dar, lo primero es descripción del curso, objetivos, que es importante conocer los objetivos para saber hacia dónde tenemos que ir avanzando, para saber dónde tenemos que caminar. El contenido del curso también lo vamos a ir indicando. Vamos a ver cómo son las evaluaciones que se van a tomar en cuenta para este curso. Y luego entonces ustedes me van a comentar cualquier consulta que tengan sobre las evaluaciones, sobre la evaluación del curso, sobre la dinámica que vamos a estar utilizando. Ahí entonces me comentarán. Bien, comenzamos con la descripción del curso. Bien, este curso lo primero que busca es analizar los modelos y los sistemas de información, los sistemas de base de datos, así como los lenguajes de consulta de base de datos. También estudia lo que es el diseño de bases de datos relacionales, el álgebra relacional, cálculo relacional, las reglas de integridad y el diseño de bases de datos relacionales. Eso es el principal objetivo o la principal descripción del curso. Vamos a ver lo que es el objetivo general. Ofrecer los elementos conceptuales, prácticos, experimentales e investigativos necesarios para modelar, diseñar y construir bases de datos relacionales e introducir los conceptos y técnicas de los sistemas de base de datos. Ese es el objetivo, la meta primordial de este curso. Para llegar a esa meta tenemos que ir paso a paso, entonces, para cumplir los objetivos generales, vamos a ver lo que son los objetivos específicos. Es establecer los criterios que permitan al estudiante la selección de un sistema, de los sistemas gestores de base de datos, facilitar al participante el desarrollo de habilidades de modelado de una problemática o una realidad en particular, presentar los conceptos básicos para el diseño lógico y físico de la base de datos. La orientación del curso es hacia las bases de datos relacionales. Otro objetivo es alcanzar el nivel adecuado para la implementación de base de datos, usar los comandos del lenguaje de definición de datos, DDL, lo que es el SQL, que es el Structured Query Language, y aprovechando las ventajas que ofrecen los sistemas manejadores de bases de datos. Otro objetivo sería lograr el desarrollo de habilidades para manejar bases de datos usando el lenguaje de manipulación de datos conocido como DML, y es el lenguaje de datos de SQL. Y por último, el objetivo específico de proveer un espacio que integre la formación técnica y humana para lograr además la adquisición de conocimientos, la formación de ciudadanos con mejor capacidad para solucionar problemas y una capacidad crítica. Bien, son los objetivos. Los contenidos que vamos a estar viendo entonces en este curso es modelos y sistemas de información, sistemas de bases de datos. Vamos a estar viendo los modelados de datos, bases de datos relacionales, el lenguaje de consulta de bases de datos, diseño de bases de datos relacionales, los conceptos básicos de bases de datos o gestores de bases de datos relacionales. Vamos a ver la arquitectura, el diseño, la planeación y el mantenimiento de esos gestores, estructura de datos relacionales, álgebra relacional, cálculo relacional, reglas de integridad. Otro contenido sería el lenguaje SQL, que básicamente donde yo
pongo un poquito más de foco al curso, que es todo lo que son las instrucciones de SQL, ya sean de los lenguajes de DML, que es la manipulación de datos, DCL, que es el control, y DDL, que es la definición de datos. Diseño de base de datos relacional, y por último, el último contenido, vamos a ver normas, formas normales y avanzadas. Bien, la evaluación del curso, aquí lo vemos. Vamos a tener 2 tareas grupales, cada una de ellas representa 10%, lo que sumaría entonces 20% de su nota final. 3 quizzes o cuestionarios en línea con respecto a los temas que vamos a estar tratando semana a semana. Eso, cada uno representa 10% también para llevar a un 30% final. Un examen parcial que va a tener un peso de 20% de su nota final, y el proyecto final, que es la ponderación de 30%, la ponderación más alta de las actividades, y con eso completamos entonces el 100% de la evaluación del curso. Bien, en este momento me detengo aquí y me gustaría escucharlos si tienen alguna consulta con respecto a la evaluación o los contenidos o los objetivos que acabo de leer. ¿Preguntas? Profe, ¿de qué manera serán los quizzes? O sea, como que usted hace una pregunta y nosotros respondemos, o nos deja alguna página o link abierto, ¿cómo será? Sí, mira, los quizzes yo los presento en una herramienta que se llama Socrative, no sé si la han usado. En esa herramienta yo les voy a dejar, en esas semanas que les presento los quizzes, unas de 12 a 15 preguntas para que ustedes puedan contestar los temas que vimos en la semana. Digamos, antes de poner el quiz, vamos a hacer primero estas videoconferencias, le presento un tema y inmediatamente le habilito el quiz. El quiz lo dejo un par de días, digamos unos 3 días, 3 o 4 días lo dejo abierto para que ustedes puedan entonces primero repasar el material que yo les proporciono, reparar la videoconferencia si la tienen que ver nuevamente, y luego entonces ya pueden ir a hacer el quiz. Solo tienen una oportunidad de hacerlo. Ya les digo, de 12 a 15 preguntas. Normalmente es escoger la mejor respuesta. Y bueno, automáticamente él, digamos que hace la evaluación y ahí mismo le dice su nota. Igual yo después le envío el quiz ya corregido, pero ya ustedes de ese mismo momento ya saben su nota, ¿sí? Después yo se lo envío corregido como para que sepan cuál tuvieron mal y por qué. Entonces, de esa manera son los quizzes. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Es la primera vez que yo le doy clase a ustedes, ¿verdad? Disculpen mi Sí, distracción, pero sí, sí es la primera vez. sí, Bien, profe. perfecto. Entonces, no, es bueno entonces aclararle cómo es la dinámica que utilizo yo para mis cursos. Bueno, ahora que estamos en la virtualidad, obviamente. Todas las clases yo las grabo, digamos, ya empecé a grabar desde Lola, desde la Buenas tardes, está grabándose. Inmediatamente terminamos la videoconferencia, yo la subo a YouTube y luego, una hora después o algo así, se las comparto en la plataforma. Le coloco ahí enlace de la videoconferencia o de la clase número 1 o clase número 2, dependiendo. Y entonces ustedes pueden repasar la videoconferencia. O si alguna persona entró tarde, se perdió alguno de los temas, entonces puede buscar la videoconferencia, verla y ahí ver el tema que se perdió. Si alguien por alguna razón no pudo venir porque su trabajo así lo ameritaba o no podían llegar, me envían la excusa y entonces igual pueden ver la videoconferencia grabada y no se pierden de nada. Todo lo que yo trabajo en las actividades, primero lo presento acá en las videoconferencias o en las clases. Me gusta trabajar mucho tema práctico, mucho más base de datos. Me gusta que hagamos prácticas sobre esto porque para mí se aprende haciendo. O sea, mucho más se aprende haciendo que digamos, repasando o leyendo teoría. Me parece que haciendo se aprende más, por eso me
dedico mucho a ver lo que son las tareas grupales, el examen parcial también, es revisando instrucciones SQL de todos los contenidos que vimos. Les dije que lo principal es, para mí es instrucciones SQL, que es práctica, que es manejo de datos, muestra de datos, inserción de datos, creación de estructuras. Eso para mí es lo más importante y es lo que, digamos, que le voy a poner el foco para que ustedes lo vean. O sea que mi método es bastante práctico, no tanto teórico. Y bueno, con la intención de que ustedes aprendan todo lo que es base de datos, porque este curso para ustedes es súper importante, porque ustedes dan programación, dan varias programaciones, 3, 4, 5, 6, pero base de datos dan 2 partes. Y base de datos es muy importante también para su carrera, así que no, digamos que todo el tiempo que vamos a dar la clase tenemos que aprovecharlo al máximo. Entonces, bueno, así es. Ya como digo, las actividades las subo a la plataforma. Lo que son los quizzes se lo coloco también en una plataforma que se llama Socrative. Cada actividad semanalmente, por lo regular le dejo 2 actividades. Esta primera semana solo dejo una, como para comenzar suave. Esta semana dejo una, las otras dejo ya 2 actividades. Me gusta que sean puntuales en la entrega de sus actividades. Eso no significa de que si por alguna razón ustedes no pudieran entregarlo a tiempo, yo te la voy a aceptar, pero le voy a bajar puntos. No es lo mismo una persona que le entregó a tiempo que una persona que por alguna razón lo entregó al día siguiente. Entonces ya se le bajan 10 puntos. Si la entrega más tarde, 15 puntos, 20 puntos y así sucesivamente hasta si la entregan ya semanas después, se la acepto 50 puntos menos o lo que sea, o 50% menos. Lo importante es que ustedes hagan la entrega. Las personas que por alguna razón no pasan mi materia es simplemente porque no entregaron sus actividades o porque no quisieron poner de su parte. Yo voy a hacer lo posible para que ustedes aprendan y para que ustedes pasen su materia. Pero ustedes tienen que hacer de su parte también. ¿Sí? Yo les voy a dar las oportunidades, pero definitivamente que sí tienen que leer lo que yo les envío y las actividades que yo hago, les paso, las tienen que hacer para poder pasar la mano. Bien, entonces, bueno, cualquier pregunta, ustedes están libres de interrumpirme en el momento que estemos dando. Y sí me gusta interactuar con ustedes un poco para digo, que no sea tan aburrido el tema y ustedes no se estén por ahí distrayendo en otras cosas. Mucho más esta primera clase que digamos es bastante teórica porque necesito que ustedes primero aprendan algunos conceptos básicos para luego entrar en materia más gruesa y que ustedes entiendan de lo que estamos hablando porque tienen que saber primero los términos. Bien, ¿alguna otra pregunta con la evaluación o la dinámica de lo que van a hacer estas clases? ¿Tienen más preguntas? No, profe. Bien, vamos adelante entonces. Bien, entrando en materia, entonces lo primero, obviamente, definir qué es base de datos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me puede decir dentro de su concepto o lo que tiene en mente qué es una base de datos? ¿Qué me dicen? Un programa donde se recopila toda la información, tanto de inventario, contabilidad. Bien, sí, se recopila la información, efectivamente, se recopila, se almacena, después se consulta, se procesa, sí, efectivamente va por ahí tu respuesta, muy bien. Bien, la definición que tenemos acá, vamos a decir que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Aquí yo subrayaría esta parte que está aquí. ¿Sí? Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Esta es la parte interesante de lo que es la definición de base de datos. Porque yo puedo tener información, pero para poder que sea una base de datos, una base de datos funcional, que nos dé información para responder y solucionar
los problemas que tiene ya sea una empresa, una universidad o cualquier compañía, tiene que tiene que pertenecer al mismo contexto. Lo que quiere decir es que vamos a tener bases de datos de diferentes áreas. Ejemplo, la base de datos de la universidad. Seguramente lo que vamos a ver ahí son materias, carreras, facultades, profesores, estudiantes, notas, asistencia. O sea, esos son los conceptos que vamos a estar viendo en una base de datos de la universidad. Sin embargo, si tomamos una base de datos de una empresa, una tienda, una fábrica, vamos a ver lo que son inventarios, productos, precios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, proveedores, pedidos, entregas. ¿Sí? Esos son los conceptos que vamos a estar viendo. Si se dan cuenta, son completamente separados uno de otro. Lo que hablemos de una base de datos de universidad y lo otro, por otro lado, una empresa. Pero ambas, digamos que las organizaciones las necesitan. Lo que hace que sean diferentes es precisamente el contexto por lo cual se da. ¿Sí? Entonces, ambas dan información, pero cada una a lo que pertenece su rubro, ¿verdad? Entonces, la base de datos son conjuntos de información o de datos que pertenecen a un mismo contexto. ¿Sí? Ahora, almacenados sistemáticamente para un posterior uso. Eso es principalmente lo que es la base de datos. Pero fíjense lo curioso, que aquí yo coloco un ejemplo. Una biblioteca puede considerarse una base de datos o está compuesta por documentos, pueden ser normalmente textos impresos e indexados para una consulta. Eso quiere decir que yo puedo ver una biblioteca, bueno, hablamos de una biblioteca tradicional que tiene una serie de libros, anaqueles, una bibliotecaria. Entonces, es una base de datos porque contiene información o datos de algún contexto, dependiendo de la biblioteca de que sea, de algún contexto, que están indexados para poder buscarlo y consultar información. Entonces, si se dan cuenta, base de datos no necesariamente tiene que ser algo que esté en una computadora o en un servidor, sino que simplemente contener información de un mismo contexto donde se pueda consultar y almacenar y consultar, entonces eso es una base de datos. Por supuesto que para nuestro enfoque lo que vamos a ver nosotros son bases de datos sistematizadas completamente, donde nosotros podamos entonces lo que es ingresar digitalmente información para después consultarla, ¿verdad? Entonces, base de datos precisamente es esto. Conjuntos de datos pertenecientes al mismo contexto que vamos a utilizar más adelante, donde podemos grabar y consultar información para, obviamente, solventar cualquier problema o cualquier necesidad que tenga la organización. Bien, vamos a ver conceptos fundamentales de bases de datos. ¿Sí? Vamos a comenzar primero con el elemento, digamos, más esencial, que es un dato. Un dato es una representación simbólica que puede ser numérica, alfanumérica, algorítmica, espacial, que es un atributo o una variable cuantitativa o cualitativa. Los datos dan descripción de hechos empíricos, sucesos o entidades y entidades. Un dato es la unidad básica de información. Fíjate que esto aquí es súper importante. Un dato es la unidad básica de información. El dato es la unidad básica de información. Ahora, interesante es que un dato aislado o suelto, o digamos un dato simple, puede ser que no me dé mayor información. Dice aquí, los datos aislados, aisladamente pueden no contener información humanamente relevante. Eso quiere decir que si yo tengo un dato, ya sea un teléfono, 6125, digamos un número aquí cualquiera, ya lo que sea, 0000, un número de celular es un dato. Pero si yo no sé de quién es, para qué tengo que llamar, o si tengo que chatear, o si tengo que mandarlo un Yapi, o no sé nada, o sea, solamente ese dato, definitivamente que no tengo información, no es algo relevante, o sea, me dan ese dato suelto, no es una información que puedo entender, ¿sí? Entonces, para poder entender la información, normalmente nosotros necesitamos diferentes datos o datos que estén relacionados entre ellos para poder captar que hay información, ¿sí? Entonces,
Lo que es para nosotros relevante o para el humano o para el que va a trabajar es la información. Nosotros necesitamos información. Pero para que sea una información entendible, entonces son una suma de datos que tengan relación entre ellos para que sea considerada entonces información, ¿sí? Entonces, el dato sí es una unidad básica de información, pero aislado no me dice mucho, ¿ok? Ahora, si tengo varios datos, ya yo puedo llegar a diferentes conceptos y puedo ver una información y puedo entonces entender, digamos, lo que me quieren decir el concepto o el contexto de lo cual se refiere lo que me quiere decir ese dato. Sí, vamos a hacer una dinámica, digamos, para entender un poco el tema del dato y de los datos y la relación de los conceptos. Bien, aquí tenemos una sopa de letras. ¿A quién no le gusta la sopa de letras? Donde dice que hay una serie de palabras, tanto de sentido horizontal como vertical. Ahí voy a necesitar eso, ayuda para encontrar entonces, yo creo que son 8, no, son 10. A ver cuál encontramos. Me van diciendo qué encuentran en esa sopa de letras, por favor. La palabra conejo. Conejo, ok, va una. Son como 10. ¿Quién más encontró algo? Vaca, caballo, gallina, Gallina, pato, pato, pollito, cabra, cabra. cerdo, Uy, qué bueno. Ajá. oveja, no sé ya. Oveja. No, oveja no hay. Mm, Sí. no, Bueno, va 8. Creo que falta una. gallo, Gallo. Bien, ahora. Perfecto. Entonces encontraron rápidamente las palabras. Creo que ahí la compañera era muy habilidosa, muy rápida. Ahí están algunas palabras de las que están ahí en la sopa de letras, ¿sí? Son palabras que representan datos, ¿no? Son datos. Ahora, son varios datos, pero que ya leyéndolos, caballo, cabra, cerdo, conejo, gallina, gallo, oveja, bueno, si había oveja, ya nos va diciendo como que podemos tener un concepto. ¿Qué concepto ustedes me dirían sobre esos datos? O sea, ¿qué se les viene a la mente cuando leen esos datos? Animales de granja. Animales de granja, perfecto. Exactamente, ese es el concepto adecuado. ¿Sí? Son animales y si uno se pone a analizarlo, entonces ve que no son animales salvajes. No es que no hay decía león, no hay tigre, no hay gato, no hay perro, o sea, no son animales de granja. Entonces, perfecto, la compañera le pegó exactamente al concepto adecuado. Esa serie de datos que fuimos encontrando, que al principio eran datos sueltos, nos fueron llevando a que nos diera una información, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a estar nosotros viendo cuando son bases de datos. Datos que poco a poco se van relacionando para formar un concepto, ¿sí? Entonces, estos son datos y este es el concepto o información. Esta serie de datos nos dio la información de que todos estos son animales de granja. Muy bien. Excelente. Bien, vamos a ver entonces conceptos fundamentales que vamos a estar viendo en base de datos. Bien, el segundo concepto adicional del dato, vamos a ver lo que es un campo. Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Ya en este punto hablamos de almacenamiento, o sea que ahora sí estamos hablando de, ya es un espacio de almacenamiento en un servidor, en un espacio físico, en una computadora. Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. Y en la base de datos, un campo es la mínima unidad de información. Fíjense que aquí, la mínima unidad de información en la base de datos es el campo a la que se puede acceder. Bien, entonces, un dato está almacenado en un campo, ¿sí? Un dato está almacenado en un campo. Entonces ya, cuando hablamos de ese dato almacenado, ya es un campo. Entonces, un campo o un conjunto de ellos forman un registro, eso lo vamos a ver más adelante, y dependiendo del dato que almacena, puede ser de diferentes tipos. Fíjense que vamos a ayudarnos con este cuadro, un cuadro que se hizo en Excel,
¿sí? Este pequeño cuadro acá abajo lo que me indica es que tenemos una serie de datos que están alineados, digamos, por nombre, apellido, edad y teléfono. Bien, el campo para nosotros sería las columnas de este cuadro. ¿Sí? Esto es un campo. Déjame borrarlo, por favor. Esto es un campo. Las columnas de ese cuadro es un campo. Eso quiere decir que el campo es un dato que en este caso es el apellido. Este campo se llama apellido y están los apellidos de diferentes personas aquí. Entonces, el campo siempre va a ser del mismo tipo de dato. Así los tipos de datos, como lo hemos visto en la programación, de que hay diferentes tipos de datos, entero, alfanumérico, booleano, de fecha. Bueno, un campo siempre tiene que ser del mismo tipo, porque va a almacenar el mismo tipo de datos siempre. No puede variar. ¿Sí? Entonces, un campo representa las columnas, aquí en esta información, representa las columnas, y siempre va a representar entonces lo mismo. En este caso, ese campo representa los apellidos, y siempre va a ser de tipo alfanumérico. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a este otro campo, que también es un campo, es el campo de edad, aquí vamos a almacenar entonces números, porque van a representar la edad de la persona. Pero todos los datos que estén bajo este campo van a ser de tipo numérico. Por eso lo que dice acá es que todos los datos que estén en un campo deben ser siempre del mismo tipo. ¿Sí? Este campo edad será numérico y el campo apellido será siempre alfanumérico. Aquí hay otro campo, que es el teléfono, sería alfanumérico, y el otro campo que está acá es el nombre y sería también alfanumérico. Entonces, el campo representa la columna y siempre va a ser del mismo tipo de dato todo el campo. Pregunta con el concepto de campo. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Bien, perfecto. Vamos entonces con el siguiente, que sería registro. Bien, un registro, la representación de almacenamiento de una fila de datos. ¿Sí? Hace un momento vimos que el campo era la columna, entonces la fila se le conoce como registro. Una fila de datos se conoce como registro. ¿Sí? Ahora, a diferencia del campo, acuérdense que el campo todos tenían que ser del mismo tipo. En los registros no es así. Tengo diferentes datos. En este caso vamos a leer este registro. Dice que el primer dato es María, el segundo dato es González, el tercer dato dice 29 y el cuarto dato dice 398-5588. Ahí vemos que sí son de diferentes tipos de datos. ¿Sí? Tenemos alfanumérico, después tenemos un numérico y después un alfanumérico. Entonces, un registro sí pueden ser de diferentes tipos. Sin embargo, lo importante de los registros es que todos pertenecen a una misma entidad. ¿Sí? A diferencia del campo, que cuando vimos el campo eran diferentes apellidos, pero de diferentes personas. Ahora, cuando vemos un registro, todos tienen que estar relacionados entre ellos. ¿Sí? En este caso, el registro es de una persona. Entonces, eso quiere decir que todos los datos que vemos es de la misma persona. Y eso es lo interesante con los registros. Son diferentes campos o diferentes datos, pero todos están relacionados. O sea, González es el apellido de María, 29 es la edad de María y el 398-5588 es el teléfono de María. ¿Sí? Entonces, el registro son datos relacionados sobre una misma entidad, en este caso, con una persona. O sea que si yo voy al segundo registro, este es un segundo registro, habla que José, su apellido es alemán, su edad es 35 y su teléfono es este. ¿Sí? Entonces, este sería el registro de José. Y el tercer registro sería el registro de Manuel. Y el cuarto registro, el registro de Vanessa, con su información. ¿Sí? Entonces, la representación de una fila de este cuadro se llama registro. La representación de una columna se llama campo.
De aquí en adelante, digamos, eso es lo que vamos a estar manejando. Esos términos son los que vamos a estar manejando. Ya no fila, ya no columna, sino campo y registro. Y ya ustedes van a saber que campo significa columna o se asemeja a lo que es una columna. Y el registro entonces sería una fila de datos. Y fíjense que, bueno, aquí entonces podemos decir que tenemos un registro, 2 registros, 3 registros, 4 registros. Y coincidentemente, bueno, si contamos los campos, tenemos 1, 2, 3, 4 campos. En caso tenemos, bueno, información completamente cuadriculada. Tenemos 4 campos, 4 registros. Los registros marcados en rojo y los campos marcados en azul. Campo, registros. Bien. Seguimos. Bien, el día de hoy vamos a estar utilizando lo que son los modelados. Para el modelado tenemos que conocer otros conceptos fundamentales. Lo que es una entidad y lo que son atributos. ¿Sí? Una entidad es un objeto exclusivo y único del mundo real, que en este caso siempre debe tener algún tipo de característica o atributo. ¿Sí? Entonces, las entidades se definen en una base de datos como un conjunto de atributos. Entonces, ¿qué es una entidad? Digamos, si yo estoy analizando en una universidad o quiero hacer un modelado de los datos de una universidad, yo tendría que ver los conceptos que voy a relacionar. Entonces, mi entidad en ese modelado sería los alumnos, son una entidad porque tienen características. Los profesores pueden ser otra entidad porque tienen características diferentes a las de los alumnos. Las carreras, las facultades, las materias, todos son entidades porque cada uno de ellos tiene diferentes características y manejos diferentes. Entonces, estos serían entidades dentro de mi modelado de datos que posteriormente se convertirán en una base de datos. ¿Sí? Entonces, la entidad es como el ente principal que vamos a analizar. ¿Sí? Y lo principal es que esa persona o ese ente tiene características o atributos. De ahí entonces el otro concepto, atributos. ¿Qué son? Son características o rasgos de un tipo de entidad que describen a la entidad como tal. Por ejemplo, una entidad puede ser una persona. ¿Qué atributos puede tener? Fecha de nacimiento, nombre, cédula, apellido, género, edad. Todo eso son atributos o características que puede tener una entidad. Bien, coloquemos un ejemplo acá en la parte derecha. Aquí está, digamos, si yo defino una entidad que se llama clientes, yo fácilmente puedo decir algunos atributos que tiene su cliente, que puede ser el ID o la cédula, el nombre, la edad, el género. Esos son atributos fácilmente identificables en una entidad. ¿Sí? Ahora, lo importante cuando uno está haciendo, cuando va a ser modelado, es que se tiene que identificar algunos de esos atributos como único, ¿sí? Eso lo vamos a colocar o lo vamos a llamar identificador, ¿sí? Lo que quiere decir que el identificador dentro de los atributos hace que la entidad sea única. O sea, dentro de clientes, si yo tengo el ID, el nombre, la edad y el género, ¿cuál de ellos lo hace ser único? Quizás la cédula, ¿sí? En una persona, la cédula lo hace ser único porque eso no se repite. El número de cédula de una persona es irrepetible, no puede tenerlo alguien más. Versus que el nombre, digamos Manuel, seguramente en una base de datos vamos a encontrar varios Manuel. La edad, muchas personas de la misma edad. El género, que se diga, muchas personas con el mismo género. Pero cuando vamos a analizar la cédula, dicen, no, la cédula es única para cada persona. O sea, es algo que no se va a repetir. Entonces, cuando encontramos un atributo como ese, que lo hace único, ese atributo se llama atributo identificador. ¿Sí? Sería este, identificador. Es único dentro de la entidad. Es único. En este caso, la cédula hace que uno sea único. Así que la cédula sería un atributo identificador. Ahora, el otro tipo de atributos son descriptores. Y para definir eso serían todo lo que no son identificadores son descriptores. ¿Sí?
porque identificador solo es uno, pero descriptores son todos los demás, ¿sí? Entonces, descriptores, básicamente, su palabra lo dice, describe algo, alguna característica de la entidad. Pero lo importante es saber cuál es el identificador en un atributo. Eso lo vamos a explicar igual más adelante cuando vemos lo que es el modelado de datos. Bien. Ahora vamos a definir los diferentes tipos de usuarios que suelen manejar las bases de datos. Bien, 3 tipos de usuario principalmente. El primer tipo sería el usuario programador de aplicaciones, ¿sí? Ese, entonces, son aquellos profesionales en informática que interactúan con el sistema a través del DML, los cuales se encuentran en un lenguaje de programación, que normalmente es el SQL. Y él es encargado de describir los programas de aplicación que usa la base de datos. Este tipo de usuario, digamos que nos caracteriza a nosotros. Nosotros vamos a ser o somos programadores de aplicaciones, ¿sí? Ese es el tipo de usuario que somos nosotros. Manejamos la base de datos, tenemos ciertos permisos para el manejo de base de datos y el primer tipo de usuario definido aquí, digamos nosotros que manejamos la base de datos. Bien, el segundo tipo de usuario sería el usuario final, que él accede a la base de datos de cualquier equipo y puede utilizar el lenguaje de consulta generado como parte del sistema o acude a un programa o aplicación suministrado por el programador. Lo que quiere decir es que el usuario final utiliza la base de datos, pero normalmente por medio de un programa que el programador hizo, y el programador le indica qué datos va a ver, cómo lo va a ver, cómo lo va a procesar, qué tiene que hacer con ellos. O sea que el usuario final verifica la base de datos, sí usa la base de datos, pero de una manera controlada. O sea, él ve lo que el programador, por medio de un programa, le dispuso que viera. Puede hacer los procesos que el programa tenga bien hacer y siempre tiene ese control. O sea, si puede hacer modificaciones porque el permiso se lo da al programa, entonces podrá modificar, agregar, editar o visualizar nada más. Entonces, el usuario final está un poco más restringido con la información de la base de datos, porque va a estar dado por el programa que normalmente el programador le hace. Entonces, digamos que ese entonces el otro tipo de usuario, el usuario final. Y el usuario, el último, pero diríamos yo que es el más importante, que es el DBA. El administrador de la base de datos es quien autoriza los accesos a la base de datos, vigila el uso, adquiere el hardware, adquiere el software y también es el responsable, esta palabra es la que mejor describe al DBA, es responsable de velar por la seguridad y el performance de la base de datos. El DBA, o administrador de base de datos, sus siglas en inglés, es el que es responsable de la base de datos, le da los permisos tanto a los programadores como a los usuarios finales. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que él indique como control, si él quiere que un programador pueda ver algunas tablas, entonces él le da permiso. Si no, le quita los permisos. Digamos que él es el que tiene control total de los accesos y de la base de datos. Ese es el tercer tipo entonces de usuario, el administrador de base de datos o conocido también como DBA por sus siglas en inglés. Bien, ahora vamos a darle un vistazo a algunos gestores de base de datos. Un gestor de base de datos en realidad es un software o un programa que es el que usamos nosotros normalmente para poder hacer todo lo que tenemos que hacer con las bases de datos. Por lo regular, le decimos así mismo base de datos, aunque en realidad son sistemas gestores de bases de datos, pero lo conocemos popularmente como bases de datos. Entonces, aquí vemos un par de ejemplos que me gustaría que los voy a analizar uno por uno para que ustedes entonces también compartan conmigo si tienen alguna experiencia con ellos. El primero aquí que vamos a ver es el que es el MySQL. Es un gestor de base de datos que su principal característica yo diría que es gratuito.
¿sí? Es gratuito y es muy flexible y la verdad es muy utilizado hoy por hoy. MySQL se ha convertido en uno de los principales bases de datos, principalmente para las aplicaciones web. Las aplicaciones que se están haciendo hoy en día utilizan mucho MySQL, principalmente porque es gratuito. Al ser gratuito y al manejarse de manera muy fluida con las aplicaciones web, entonces se utiliza mucho para minimizar costos, obviamente. Ya no se tiene que pagar algún tipo de licencia por utilizar este software. Entonces, ahora mismo se está dando un auge muy grande por MySQL. Es muy bueno. El segundo que vamos a ver es el Access. Es de Microsoft, es de la compañía Microsoft. Viene dentro de los paquetes de Office, creo que el Enterprise. Entonces, este es más orientado a un usuario que no tenga tanta experiencia manejando base de datos. No tiene que tener tanto conocimiento técnico porque tiene una serie de pantallas, wizard, que te ayudan a inclusive crear bases de datos y poder administrar de manera sencilla. Entonces, este está orientado más a un usuario que no tiene que conocer tanto técnicamente las bases de datos. Es bueno para empresas pequeñas, alguna clínica, alguna farmacia, algo que el volumen de datos no sea tan mayúsculo, puede manejarse con Access sin ningún problema. Y bueno, es relativamente económico. Obviamente no es gratuito como el MySQL, es económico porque viene dentro de un switch de Office y se puede utilizar, digamos, para estos usuarios que no tienen mucha experiencia y que tienen algo relativamente pequeño. Bien, a diferencia de este tercero que vamos a estar viendo acá, que es Oracle, que definitivamente es el más robusto o el más sólido de las bases de datos que tenemos aquí, de los gestores de bases de datos que tenemos aquí. A diferencia de los otros dos, sí cobra por licencia y de hecho es el gestor de bases de datos que sale más costoso, más caro, por decirlo así, porque el costoso va a depender de la funcionalidad. Pero sí es el más caro, pero también se tiene que decir que es el más robusto. De todo lo que vemos acá, si hacemos un ranking, tenemos que decir que Oracle es el número 1. No por gusto lo utilizan las grandes empresas, díganse los bancos, las aseguradoras, las financieras, las cooperativas, todo lo que tenga que ver con manejo de dinero, se orientan mucho hacia el Oracle, primero por su solidez, por su seguridad, por su robustez. Entonces, es a esos niveles élite, Oracle es uno de los más utilizados. Bien, de ahí tenemos entonces el 4 que vamos a ver acá, que es el SQL Server, que también es de Microsoft. Sin embargo, ha venido creciendo en los últimos 10 a 15 años. SQL Server ha venido creciendo de tal manera de que se ha vuelto uno de los más utilizados de los gestores de bases de datos, porque es más económico que el Oracle, aunque sea hay que pagar por la licencia, y se ha vuelto cada vez, en cada release que va sacando, en cada versión, se vuelve un poquito más sólido, más robusto. Entonces, digamos que no le llega a donde está el Oracle en su robustez, pero cada vez se está fortaleciendo más, cada vez más empresas están utilizándolo. Digamos que todas las empresas hoy en día pueden utilizar SQL Server sin ningún problema, porque tiene muchos niveles de seguridad, tiene muchas funcionalidades, tiene todo lo que debe tener una base de datos robusta. Y bueno, lo que es Postgres y PostFit son bases de datos también gratuitas, tienen su versión gratuita y también son muy buenas bases de datos, cada una con características diferentes, ¿verdad? Entonces, dentro de todo, a mí me interesa que ustedes sepan las características y las ventajas que tiene uno u otro gestor de base de datos. Por eso, más adelante les voy a crear un foro donde les voy a dar un link a algunos artículos para que ustedes lean un poco sobre estos gestores y sepan si en algún momento tienen que recomendar alguno a un cliente o al jefe o a la organización para la cual trabajen, si tienen que recomendar alguno, ver cuáles son los pros y los contras de cada uno y ustedes puedan decir, mira, este es gratuito y muy bueno,
Este hay que pagar, pues se paga poco, son muy buenos, y este, bueno, otro es más caro, pero lo necesitamos. Dependiendo de lo que necesite cada cliente, puede tomar la decisión de que sea mejor un gestor o otro gestor. Sí, así que es interesante que nosotros conozcamos sobre esto. Nosotros, aquí, a nivel de educativo, vamos a estar utilizando el MySQL, principalmente porque es mucho más sencillo de instalar, ya que como estamos aquí a distancia, no estamos en un laboratorio como si estuviéramos presencial. Ustedes necesitan instalarlo en su máquina, necesitan usarlo de una manera fácil, sin tantas complicaciones de configuración. Y el MySQL tiene esa característica de la configuración es relativamente sencilla y se puede, digamos, instalar y usar de manera fácil. No hay que hacer tantas configuraciones. Así que por eso seleccionamos el MySQL para este curso. Y yo en la plataforma les habilité un video donde le indica cómo bajar el MySQL y cómo instalar el MySQL, ¿sí? Para que puedan configurarlo y utilizarlo. ¿Sí? Así que ahí, cuando tengan tiempo, vayan a la unidad didáctica 1 y ahí entonces pueden buscar el video y seguirlo e instalarlo. No vamos a necesitarlo hoy, creo que la otra semana sí ya vamos a empezar a utilizar el MySQL. Así que sería bueno que vayan viendo el video y si pueden instalarlo, mejor. Bien, ahora, ¿alguien ha trabajado con alguno de estos? ¿Tiene algún comentario sobre algún gestor o algún otro? ¿No? ¿Nadie ha trabajado con ninguno de ellos? ¿Qué me dicen? No, profe, yo no trabajé con esto. Bien. Bueno, sigamos. Vamos a ver entonces precisamente qué es un sistema gestor de base de datos. ¿Sí? Normalmente vamos a encontrar textos o investigaciones o artículos sobre sistemas gestor de base de datos y vamos a verlo por sus siglas, ¿no? SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos, o por sus siglas en inglés, que normalmente se encuentra más en inglés, que es DBMS, que son Database Manager System, que es, bueno, su acrónimo en inglés. Y es el software que permite a los usuarios procesar, describir, administrar y recuperar información. Estas funciones que vemos aquí, procesar, describir, administrar y recuperar los datos, son los que hacen que un sistema gestor de base de datos tenga entonces esa popularidad. Tienen que hacer todas estas funciones para poder ser llamado gestor de base de datos. Si hay alguno que no haga estas funciones, entonces no es un sistema gestor de base de datos. Hay pseudo base de datos que hacen alguna de ellas, por eso se le dicen pseudo, no llegan al nivel de gestor de base de datos. Entonces, más adelante vamos a ver entonces estas funciones que son obviamente necesarias y para poder administrar lo que es una base de datos. Bien, el éxito de todo gestor de base de datos reside en mantener la seguridad y la integridad de la información o de los datos. Lógicamente tiene que proporcionarse herramientas para los distintos usuarios. Entre las herramientas que necesita todo gestor de base de datos, vamos a encontrar las siguientes. Herramientas para la creación y especificación de los datos, así como la estructura de la información de los datos. Herramientas para administrar y crear la estructura física requerida en las unidades de almacenamiento. Herramientas para la manipulación de datos, de base de datos, para añadir, modificar, suprimir o consultar datos. Herramientas para recuperación en caso de desastres. Herramientas para la creación de copias de seguridad. Y herramientas para la gestión y comunicación con la base de datos. Estas son entonces las principales herramientas que debe tener todo sistema gestor de base de datos. Y las funciones se van a clasificar en estas tres, ¿sí? La función de descripción, ¿sí? La primera que sirve para describir los datos, sus relaciones, sus condiciones de acceso y de integridad. Además de controlar lo que son las vistas de usuario y la especificación de las características físicas de la base de datos.
Todo esto entonces se va a llevar a cabo gracias a este lenguaje, que es el lenguaje de definición de datos, conocido popularmente como DDL, por sus siglas en inglés, que es Data Definition Language. ¿Sí? Entonces, esto ya es con SQL, vamos a estar trabajando a partir de la próxima semana, el lenguaje de definición de datos. Sería la primera función. Esta función lo que hace es crear las estructuras, las diferentes estructuras que vamos a estar manejando en la base de datos. ¿Sí? Sin la creación de las estructuras, no hay manera entonces que nosotros podamos hacer más nada. Así que siempre partimos por esta función, con la función de descripción. Bien, está la siguiente función, que es la función de manipulación, que lo que hace es buscar, insertar, suprimir y modificar los datos de la base de datos. Y esto lo hace gracias al lenguaje de manipulación de datos, conocido como DML, o sus siglas en inglés, Data Manipulation Language. Esta es la función que más se utiliza en la administración de la base de datos, porque en el día a día se utiliza todos los días se manipulan datos en una base de datos. Sin embargo, no todos los días se hacen nuevas estructuras en la base de datos. Entonces, esto es lo importante de la manipulación de la base de datos, que nosotros también vamos a estar viendo gracias al lenguaje SQL. Bien, y la última función es la función de control, que incorpora las funciones que permiten una buena comunicación con la base de datos, y eso es lo que le da las herramientas al DBA para poder administrar todos los procedimientos necesarios de la base de datos. Entonces, digamos que esta función de control se les deja más que todo a los DBA, pero obviamente todo el que le guste manejar base de datos se orienta a ser un DBA en algún momento para poder hacer una administración de base de datos. Bien, ahora vamos a lo que es el modelado de datos. Nosotros definitivamente, digamos que va a ser lo principal hoy. Son dos objetivos que queremos cumplir hoy. Ver los fundamentos y los términos que vamos a estar utilizando para base de datos y el modelado de datos. Entonces, esta parte de modelado de datos que vamos a ver a continuación es importante porque la actividad de la semana es de modelado de datos. Bien, entonces, dentro de la base de datos nosotros tenemos diferentes tipos de base de datos. ¿Sí? El tipo de base de datos que nosotros nos vamos a dedicar es el modelo relacional. ¿Sí? Digamos que en la universidad vamos a ver, solo nos vamos a adentrar en el modelo relacional. Existen otros modelos de base de datos, o otros tipos de base de datos, como los tipos de jerárquicos, de grafos, árboles, los no SQL, que ahora se está utilizando muchísimo el tema de la Big Data y de procesos o modelos no SQL, para otras orientaciones, por lo menos como las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, utilizan bases de datos no SQL porque no están estructuradas, porque lo que se quiere es velocidad de procesamiento en ese caso, y no tanto que esté estructurado la información. Entonces, esas son bases de datos que se están utilizando actualmente. Sin embargo, la mayoría de las empresas e instituciones hoy manejan bases de datos relacionales. Por eso nosotros nos vamos a meter a ver solamente bases de datos relacionales y todo lo que tiene que ver con bases de datos, con modelos relacionales. ¿Sí? Porque la mayoría de las empresas esas son las que usan. Bien. Entonces, dentro de los modelos relacionales, vamos a tomar este que es el diagrama de entidad-relación extendido para poder hacer nuestro modelado de datos. ¿Sí? Diagrama de entidad-relación extendido. Bien, entonces un diagrama o modelo de entidad-relación es una herramienta que nos permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como las interacciones y las propiedades. Entonces, a partir de ahora nosotros nos vamos a dedicar a ver este diagrama para modelar nuestros datos antes de crear la base de datos. O sea que nosotros partimos de un modelo y luego de crear el modelo, creamos la base de datos. Así que tenemos que conocer cómo crear el modelo. Bien, entonces, como tomamos el diagrama de entidad-relación extendido, vamos a ver entonces cuáles son los símbolos que utiliza el diagrama de entidad-relación extendido para modelar su información.
Bien, tenemos entonces que cuando modelamos una entidad, la vamos a representar con un rectángulo, ¿sí? Las entidades las vamos a representar como un rectángulo. Las relaciones o los tipos de relación las vamos a representar con un rombo, ¿sí? Con este rombo representamos el tipo de relación. Esas relaciones entre entidades también se le conocen como mapeo. Bien, para relacionarlas, entonces vamos a usar una línea de relación, que básicamente es una línea recta, ahí no hay mucho tema. Y para representar sus atributos, vamos a representarlos con una elipse o un óvalo, como quieran decirle, este semicírculo, que es el que vamos a, dentro de ese semicírculo, vamos a colocar entonces los atributos que caracterizan a una entidad. Y cuando encontremos el atributo principal o el atributo que identifica como único a la entidad, entonces lo que vamos a hacer es pintarlo de colores o subrayarlo. En este caso, para mí subrayar sería importante. Y ahí entonces vamos a ver que ese es un atributo principal, también conocido como llave primaria. Entonces, conocidos los símbolos, ahora vamos entonces a hacer como una pequeña práctica de ese diagrama. Vamos a pensar de que tengamos un caso de que queremos hacer una base de datos para una tienda que hace pedidos, ¿sí? Entonces, lo primero que uno analiza es que, obviamente, ¿quién hace los pedidos? Los clientes. Bien, entonces, mi primera entidad sería clientes. Entonces, vamos a colocar aquí, primera entidad, clientes. Y mi segunda entidad sería los pedidos. Bien, como es una entidad, coloco el nombre y lo coloco aquí en un rectángulo. Ahí está. Clientes en un rectángulo. Procedo entonces a buscar las características que puede tener el cliente, ¿sí? O esa entidad. Un cliente puede tener un ID, entonces yo coloco un ID, lo coloco aquí en el óvalo, nombre, edad, género. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero obviamente puede tener más. Y luego, todos esos atributos los voy relacionando con la entidad, tal cual. Acá. Bien. Con esto yo terminaría, digamos, de analizar mi entidad. O por supuesto que tengo que identificar o tengo que ver cuál de esos atributos es que lo hace único, y yo diría que este es el que lo hace único, y entonces lo subrayo. Bien, entonces paso a la siguiente entidad, pedidos, coloco el nombre de pedidos, lo pongo en rectángulo, y procedo a ver sus atributos o características, ¿sí? Entonces voy a ID pedido, a fecha, todo pedido tiene una fecha, una cantidad de artículos que van a pedir, y un monto total de ese pedido. Bien, voy y hago entonces la relación de esos atributos con esa entidad. Y tengo que indicar cuál es la llave primaria o el identificador único dentro de mi entidad. Y ahí la marco. Entonces, ahí es como yo inicio o como debería iniciar mi diagrama de entidad relación extendido entre ellos. Bien, una vez ya tenga esto, lo que hago es, fíjense que aquí lo coloqué, esto es lo que está ahí arriba, le puse un par de atributos más, y aquí bajé entonces los pedidos. Bien, una vez que tengo ya ellos completos, yo procedo a establecer una relación entre ellos, porque obviamente estamos hablando de bases de datos relacionales. Y tiene que haber relación, porque no deberíamos tener entidades sueltas. Tiene que estar relacionada, como lo habíamos dicho al principio. Datos sueltos o entidades sueltas, en realidad pueden ser que no me digan nada. Yo tengo que tenerlos relacionados para poder que el contexto de la base de datos siga siendo el mismo, ¿sí? Entonces, yo tengo que relacionar a estas dos entidades, y la relación la establezco con un rombo, ¿sí? Entonces yo coloco un rombo, que es el que está ahí en azul, aquí agrego rombo. Puedo llamarle como yo quiera, en este caso le puse clipet porque es de cliente y pedido, y establezco las líneas de conexión entre ambas entidades. En este punto, el paso que viene es
indicar qué tipo de relación existe entre estas dos entidades. Entre cliente y pedidos, ¿qué tipo de relación existe? Hay diferentes tipos de relación y tengo que hacer un análisis para poder llegar a identificar qué tipo de relación hay. Todavía no lo sé, pero cuando lo sepa, lo tengo que colocar aquí. Así que por ahora le voy a poner signo de interrogación. Entonces, tengo que saber cuál es el tipo de relación que hay entre ellos dos. Entonces, vamos a ver primero qué tipo de relación existen para saber entonces cuál es la que hay entre ellos dos. Bien. Aquí entonces están los tres tipos de relación que puede haber entre dos entidades. Bien, la primera tipo de relación es de uno a muchos. ¿Sí? De uno a muchos. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que está aquí al lado. Puede ser, este tipo de relación no es muy común verla, pero digamos que es válida, así que se puede dar. Vamos a suponer que tenemos una entidad de empleados y una entidad de vehículos. Esta relación se podría dar cuando tenemos una empresa que a los gerentes o a los vicepresidentes le da un vehículo que es de la compañía, pero se los da a sus gerentes o a sus vicepresidentes para que ellos no tengan que preocuparse por lo que es gastos de movilidad ni gastos de vehículo. Le dan un vehículo, un BMW, lo que sea, para moverse, llevárselo a su casa los fines de semana. Digamos que es básicamente del empleado, solamente que en realidad es de la empresa. Entonces, se hace una asignación. En este caso, ese vehículo es de ese empleado y ese empleado solo tiene ese vehículo. ¿Ya? Entonces, cuando hay una relación como esa, digamos que es una regla de ese negocio, ese empleado, que es uno, solo puede tener un vehículo. Y ese vehículo, si yo lo analizo entonces hacia acá, solo puede tener asignado un empleado. ¿Sí? Cuando esto sucede, que en ambas direcciones solo puede haber una asignación de uno, entonces digamos que ese es el tipo de relación de uno a uno. ¿Sí? Como les comenté, no es muy frecuente encontrar este tipo de relación en la base de datos actuales, pero se puede dar, ¿sí? Se puede dar y es un tipo de relación válida. Así que el primer tipo de relación entonces es de uno a uno. Ahora vamos con el otro tipo de relación, que es de uno a muchos. Este es el tipo de relación más frecuente o más encontrado dentro de la base de datos. De hecho, es el tipo de relación que más le gusta a la base de datos relacionales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, dos entidades, cliente y pedido, que fíjense que coincidentemente es la que estamos analizando en el ejemplo anterior. Bien, yo analizo entonces si un cliente hace un pedido, o mejor dicho, cuántos pedidos puede hacer o cuántos pedidos puede tener ese cliente. El cliente puede tener muchos pedidos, entonces yo diría que esa relación entre cliente y pedido es de uno a muchos. Ahora yo siempre tengo que analizar también a la inversa. Un pedido de cuántos clientes puede ser. Un pedido en especial, con un número y todo, solamente puede ser de un solo cliente. ¿Sí? Entonces digamos que ahí hay una relación de uno a uno, pero hay dos. Una mayor, que es la de uno a muchos, y una menor, que es de uno a uno. Cuando esto sucede, el tipo de relación que queda es la que es mayor. Entonces, la relación que hay entre estos dos, cliente y pedido, es de uno a muchos y se representa con 1, 2 puntos, M o N, pero en este caso vamos a ponerla N, de 1 a muchos. Ahí yo le estoy indicando entonces que esto no es una Y, esos son 2 puntos. Digo, 2 puntos. De 1 a muchos, es el tipo de relación que hay acá. En este caso, fíjense que la regla dice aquí que cuando encontramos este tipo de relación, la llave primaria de la entidad que tiene relación 1, o la principal, la debo llevar como llave foránea a la entidad que tiene relación de muchos. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentro este tipo de relación, yo tengo que hacer que la llave primaria de este se vaya hacia la otra entidad. Eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo, pero es importante saber la regla. Bien, vamos con el último tipo de relación, de muchos a muchos.
Este tipo de relación, vamos a poner un ejemplo, productos y pedidos. Igual hago el análisis. A ver, un producto, ¿en cuántos pedidos puede estar? Entonces yo analizaría, bueno, un producto, vamos a decir que estamos hablando de Joytech, que vende piezas de computadoras y accesorios. Vamos a decir que un producto es un teclado inalámbrico, Logitech. Ese producto, que es el teclado inalámbrico Logitech, ¿en cuántos pedidos puede estar? ¿Sí? Entonces, evidentemente, ese producto lo pueden pedir muchos pedidos. ¿Sí? Ahora, analizo hacia atrás. Un pedido, ¿cuántos productos puede tener? Obviamente, un pedido, tú puedes pedir muchos productos, así que es de uno a muchos. Entonces, si analizamos esto, el tipo de relación que hay entre productos y pedidos es de muchos a muchos, porque en ambas direcciones siempre apunta a muchos. Entonces, el tipo de relación es de muchos a muchos. Puede decirse M, M o NM, como quieran, pero es de muchos a muchos. Eso quiere decir que el tipo de relación de muchos a muchos se da en estas dos entidades. Sin embargo, la base de datos relacionales no le gusta este tipo de relación. Le desagrada. No es un tipo de relación que le llame la atención, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, la regla nos dice que tenemos que crear una entidad intermedia que relacione las llaves principales de cada una de las entidades. ¿Por qué? Porque ellas no se pueden ver. Digamos que este tipo de relación es como si fuera una relación tóxica. Es mejor que no exista. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca una tercera entidad. ¿Qué nombre le ponen? El nombre que ustedes quieran. En este caso, puedo ponerle producto o ProdPet, como quieran. Vamos a ponerle ProdPet a estas. Y entonces relaciono este producto, esta tabla o esta entidad, con esa nueva entidad intermediaria y esta otra la relaciono con esta entidad intermediaria. ¿Sí? Y así evito o elimino este tipo de relación de muchos a muchos y me queda entonces una relación de uno a muchos aquí y de uno a muchos acá. Esto es lo que tienen que hacer cuando encuentran una relación de muchos a muchos. Crear una tercera entidad intermedia que relacione las llaves primarias de ambas entidades. Así dice la regla. Bien, entonces ahora, conociendo los tres tipos de relaciones que existen y las reglas que tiene cada una, vamos a seguir con el ejemplo que estábamos viendo al principio. Bien, aquí está el ejemplo que estábamos viendo al principio, donde analizábamos el cliente y los pedidos. Y como esto ya lo analizamos, nos dijimos que el tipo de relación que debe quedar aquí es de uno a muchos. ¿Sí? Puede ser 1, 2.n o 1, 2.m. Representa lo mismo. Entonces, cuando existe este tipo de relación entre dos entidades, la regla me indica que la llave principal de aquí, el que dice 1, debo pasarla hacia la otra entidad. ¿Sí? La traslado, no la quito de acá, no la quito de clientes, solo la copio y la llevo hasta pedidos. Porque entonces, en esa manera, estoy estableciendo la relación entre los dos. ¿Sí? Ahora, como esta llave que era principal en la otra entidad, aquí ya no es principal, porque este ya tiene su entidad principal. Entonces, esta llave que llegó nueva, se le conoce como una llave foránea. ¿Foránea por qué? Porque precisamente viene de afuera, viene de un extraño, o sea, no es propia de pedidos. Se estableció a partir de la relación con clientes. Entonces, se le conoce como una llave foránea o llave secundaria. O secundaria por obvias razones, como ya existe una llave primaria aquí,
esta no puede ser primaria, no puede haber dos llaves primarias. Entonces, también se le conoce como llave secundaria. Entonces, es parte de lo que indica la regla cuando uno encuentra el tipo de relación de uno a muchos. Se traslada la llave principal de una de las entidades a la otra y se establece una llave foránea o llave secundaria. Así entonces termina el análisis o el modelado de estas dos entidades. Bien, ¿preguntas? Bien, vamos. Voy a dejar de compartir. Vamos a ver la actividad que tienen esta semana, que tiene que ver precisamente con el modelado de datos. Voy a buscar aquí en su plataforma la actividad de la semana para analizarla y compartirla. Bien, ahí estamos. Primeramente les dejo unos videos de apoyo, que estos videos son una página donde son videos educativos precisamente que hablan sobre la entidad, el modelo de entidad relación extendido, que es el mismo que expliqué. La hacen, digamos, un paso a paso, lo explican de cierta manera con otros dibujos, con otros ejemplos, y yo les dejo entonces esos videos para que tengan un apoyo adicional a lo que acabo de explicar. Bien, la actividad de la semana es grupal. Después ahora vemos con cuántos pueden ser los participantes. Son dos casos referentes al diagrama de entidad de relación extendido que expliqué. El caso 1 dice, una base de datos para una pequeña empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Se pide hacer un diagrama de entidad de relación extendido para la base de datos, para una base de datos que represente esta información, ¿sí? Entonces, mire que nos están dando las entidades, cliente, artículos y pedidos. Con esas tres entidades, nosotros tenemos que hacer un diagrama de entidad de relación extendida. ¿Sí? Clientes, pedidos y artículos. Fíjate que cliente y pedidos ya fue más o menos lo que vimos hace un momento. Así que ese es el caso número 1. El caso número 2 dice, le contratan para hacer una base de datos que permita apoyar la gestión de un sistema de ventas. La empresa necesita llevar el control de proveedores, clientes, productos y ventas. ¿Sí? Ese es entonces el segundo caso. Fíjense que el segundo caso tiene 4 entidades. El caso número 1 tiene 3 entidades. Bien, entonces esos son los dos casos que deben hacer el diagrama de entidad de relación en base a lo que yo expliqué y a lo que está en los videos para poder entonces entregar esta actividad. Bien, como sé que es un tema que no es sencillo a la primera, quiero explicar con más detenimiento. Voy a hacer el caso número 1. Este caso lo voy a hacer aquí con ustedes ahora. Eso significa que la mitad de la tarea la vamos a hacer aquí todos juntos. Cuando hagan la entrega de esta actividad, por favor, tienen que estar los dos casos, el caso 1 y el caso 2. Aunque el caso 1 lo vamos a hacer aquí. Ustedes tienen que hacerlo, plasmarlo en su documento o su papel y entregarlo. ¿Sí? Si no entregan el caso número 1, por más que lo hicimos aquí, entonces pierden 50% de los puntos. ¿Sí? Y no tiene sentido. Bien, entonces vamos a hacer el caso número 1. Fíjense, vamos a leerlo bien. Dice que una pequeña empresa debe contener información acerca de clientes, artículos y pedidos. Entonces vamos a ver, son 3 entidades que vamos a analizar, cliente, artículos y pedidos. Bien, vamos entonces a hacerlo todos juntos y así vamos adelantando la tarea. Bien. Lo primero que tienen que hacer cuando tengan un caso como este es identificar si ustedes conocen el flujo de la información de la base de datos que le están solicitando. En este caso están solicitándole
que 3 entidades, cliente, pedidos y artículos. Primero tienen que establecer quién relaciona con quién. Para eso necesitan, obviamente, tratar de hacer mentalmente el proceso del flujo de esa información o de cómo se hace esas ventas o ese pedido. Entonces, el cliente llega al establecimiento y hace un pedido. O sea que ahí la relación sería cliente-pedido. El pedido relaciona los artículos o los productos. Entonces sería cliente se relaciona con pedidos y pedido se relaciona con artículos. ¿Sí? Primero analicen ese flujo. Entonces ya, ese es el flujo adecuado y eso es lo que vamos entonces a analizar. ¿Sí? Es importante hacer primero ese análisis y si uno no conoce el flujo, entonces sería bueno preguntarlo a la persona que le está diciendo que hagan el modelo para no equivocarse, ¿entienden? No equivocarse porque entonces si no conocen el flujo, difícilmente puede hacer un buen modelo. Bien, comencemos entonces con la primera entidad y la entidad es clientes. Yo coloco entonces un rectángulo y adentro del rectángulo le pongo clientes. Entonces ahí está mi primera entidad. ¿Qué tengo que hacer ahora? Colocar los atributos de esa entidad. Dígame algunos atributos que pueda tener clientes. ¿Lo escucho? Sí, profe. El ID. Ok, el ID, ¿qué más? El nombre. Su edad, tal vez. El apellido. Bien, voy colocando aquí apellido. Sí, la edad también es una. Aquí está, bien, precisamente. Ese es otro atributo de la edad. O sea, apellido, cédula, edad, teléfono y correo. Obviamente puede tener más, pero digamos que vamos a dejarlo hasta ahí. Digamos, no me alcanza tampoco el espacio, pero con eso está bien. ID, nombre, apellido, cédula, edad, teléfono y correo. Fíjense que voy, como es un diagrama, recuerden que un diagrama es una representación gráfica, ¿sí? Así que usted tiene que hacerlo idéntico, o sea, un rectángulo, los elipses para colocar los atributos y una línea que le va llevando desde el atributo hasta la entidad. Entonces, tal cual está aquí para poder entonces que ustedes se lleven todos los puntos de su actividad. Bien, ahora lo que tengo que hacer ahí cuando ya le coloqué todos los atributos es identificar cuál es mi atributo principal. Entonces, yo lo subrayo. Eso es lo que voy a hacer. Ahí, subrayé ID clientes. Fíjense que ahí se subrayó. Y eso quiere decir que mi ID cliente es mi atributo principal y ya lo establecí. ¿Sí? Ya ahí en este punto terminé con mi primera entidad. Ahora voy con la segunda. Coloco entonces de una vez mi segunda entidad que es pedidos. Y ahora le coloco sus respectivos atributos. En este caso es ID pedidos. Todo pedido debe tener una fecha, que es donde se hizo el pedido. También debe tener un total. Y bueno, en este caso solo lo dejo hasta ahí y lo que hice es subrayar el atributo principal ID pedido. ¿Sí? Ahí también lo subrayé, fíjense que está subrayado. La idea es que a simple vista se pueda ver cuál es el atributo principal de toda entidad. Bien, en este punto lo que tengo que hacer es establecer una relación entre ellos dos. Y para establecer la relación, gráficamente, yo le coloco un rombo y unas líneas de relación. Ahí establecí entonces que existe una relación. Ahora tengo que identificar qué tipo de relación es. Y para eso me hago un par de preguntas. Siempre las preguntas de ese análisis yo las voy a hacer de izquierda a derecha y después de derecha a izquierda. Tengo que hacer el análisis en ambos sentidos. Y cuando voy a hacer el análisis de izquierda a derecha, digamos, entonces yo voy a preguntar el singular de este hacia el plural de este. Cuando voy a hacer el análisis de derecha a izquierda, del singular de este hasta el plural de este. A ver, se los pongo en cada pregunta para que ahí se pueda ver un poquito mejor. Voy a preguntar primero de izquierda a derecha. Mi pregunta sería,
un cliente, singular de clientes, cuántos pedidos, plural de pedidos, cuántos pedidos puede hacer. Entonces, mi respuesta ahí de cuántos, de un cliente, cuántos pedidos puede hacer, bueno, definitivamente que ese cliente puede hacer muchos pedidos. Así que mi relación de izquierda a derecha sería de 1 a muchos. Y lo coloco allí. Ahora voy a hacer el mismo análisis, pero ahora de derecha a izquierda, del singular de pedidos hacia el plural de clientes. Digo, un pedido de cuántos clientes puede ser. ¿Sí? Entonces, un pedido de cuántos clientes puede ser. La respuesta ahí es que un pedido siempre debe ser de un solo cliente, porque no puede ser de varios. Mi respuesta entonces es de 1 a 1. Y lo coloco acá. Fíjense entonces que tengo 1 a 1 en este análisis y 1 a muchos en este análisis. Siempre debe quedar el mayor. Este es mayor. Así que este es el que queda. ¿Sí? Entonces, ya haciendo este análisis, borro todas las preguntas y solo me quedo con el tipo de relación que debe quedar al final. ¿Sí? Ahí está. Entonces, así debe quedar entonces el diagrama. Con el tipo de relación indicado ahí arriba del rombo, de 1 a muchos. Bien, ahora, habiendo indicado ya qué tipo de relación existe entre ellos, recuerden que hay una regla que dice que ahora tengo que tomar la llave principal del que seleccioné como 1 y lo voy a llevar hacia acá y lo voy a agregar aquí. ¿Sí? Así dice la regla. ¿Sí? Para poder finalizar el análisis que tengo entre estas relaciones, ¿verdad? Entonces voy a borrar todo esto porque la propia diapositiva va a hacer ese movimiento. Ahí lo llevó y ahí lo adquirió. Y fíjense que importante, entonces existe mi llave principal aquí de esto y esta tiene que ser una llave foránea. ¿Y cómo lo demuestro yo en el diagrama para que visualmente se pueda ver? Lo voy a subrayar, pero ahora lo subrayé con guiones, o sea, solamente lo subrayé así con guioncitos. No un subrayado total, sino con guiones. Eso le puede indicar entonces a la persona que lea el diagrama de que este es una llave foránea. Bien. Entonces, en este punto terminé establecer la relación entre ellos dos. Ahora, el caso no ha terminado porque el caso me dice que tiene 3 entidades. Ahora tengo que tomar la otra entidad, que sería artículos. Y como habíamos analizado el flujo, ¿quién introduce los artículos? Bueno, el pedido es el que hace la llamada a los artículos normalmente. Así que pedidos o artículos lo voy a colocar abajo de pedidos. ¿Sí? Eso es lo que el siguiente paso. Bien, coloco mi entidad artículo y ya viene con sus respectivos atributos, digamos, para ahorrar un poco de tiempo. Ya están sus respectivos atributos, inclusive ya está marcado aquí su atributo principal con el subrayado. ID artículo sería su atributo principal. Sus otros atributos serían, serían nombre, precio y stop. Bueno, stop, pero conocen, stop es la cantidad disponible del pedido, ¿verdad? La cantidad disponible del pedido es stop. Bien, ahí entonces tengo mi tercera entidad que voy a relacionar. Le voy a colocar entonces un rombo para relacionarla con pedidos. Bien, ahí está, pedidos, artículos. Ahora tengo que hacer también las mismas preguntas en ambos sentidos, ¿verdad? Bien, aquí yo voy a hacer las preguntas. Un pedido, ¿cuántos artículos puede tener? Y ahora la pregunta de abajo hacia arriba, en este caso. Un artículo, ¿en cuántos pedidos puede estar? ¿Sí? Ahí ven, sigue la regla de singular de uno hacia el plural del otro, singular del de abajo hacia el plural del otro. En este caso, las dos respuestas son lo mismo. Un pedido puede tener muchos artículos y un artículo puede estar en muchos pedidos. Entonces, eso significa de que la relación que existe entre ellos dos
es de muchos a muchos. ¿Sí? Aquí entonces es el tipo de relación que existe y efectivamente es así. Pero recuerden que habíamos dicho que este tipo de relación no le gusta a la base de datos. Le desagrada. ¿Sí? Cuando encontramos ese tipo de relación, entonces hay que separar a estos dos, porque es como si fueran perros y gatos, que no se deben ver. ¿Sí? Para eso entonces vamos a incluir una tercera entidad y a relacionar a esas entidades así, como para que ellos no se vean directamente y entonces se relacionen entonces por medio de esta tercera entidad. Eso es lo que dice el diagrama. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, por cuestión de espacio, lo que yo voy a hacer es a pasar todo esto de artículos, lo voy a pasar para la izquierda, para acá. Y aquí en este espacio donde estaba artículos voy a poner la entidad intermedia. ¿Sí? Entonces van a quizás ver un movimiento abrupto, pero es este proceso que le estaba indicando. Muevo artículos para la izquierda. Ahí está, artículo está acá. Y le agregué esta tercera entidad que le puse por nombre, digamos, la relación entre ellos, PET artículo. Pero ustedes lo pueden llamar como quieran. Digamos, esta entidad de relación no tiene un nombre específico. Ustedes le pueden poner el nombre que más les convenga. PET artículo le puse yo. ¿Sí? Entonces lo que hace es intermediar la relación que ya le había dicho que era tóxica entre estos dos y que definitivamente no se podían ver. Así que le coloqué esta tercera entidad y la regla indica que ¿qué campos debe llevar esta tercera entidad? La llave de pedidos y la llave de artículos. Esas entonces van aquí, pedidos y artículos para acá. Entonces, siempre llevan la llave de las dos entidades de la cual está separando. Y si se considera necesario, se pueden agregar otros atributos. En este caso, me parece necesario colocar el atributo de cantidad, como para saber qué cantidad de artículos se pide por cada pedido. Entonces, si es necesario, se colocan más atributos. Eso ya depende del conocimiento del negocio que tengan. Y si no, como le dije, si no tienen conocimiento, se llama a la persona que le pide la base de datos para que les indique, a ver, dime, ¿qué puede pasar o cuál es qué otro atributo, qué otro campo tú crees que pueda agregar aquí si yo establezco esta relación? Entonces se va hablando para que le expliquen un poco del negocio, para que uno sepa las reglas del negocio, así se llaman, y pueda entonces establecer el mejor diagrama posible. Bien, en este punto, otra aclaración, en estas llaves intermedias, en estas entidades intermedias, no hay llave principal única, sino que se conforma una llave entre las dos secundarias que están acá. ¿Sí? Entonces, en este tipo de entidades no existe un atributo principal, sino que existen dos atributos foráneos y esa es la característica que tienen este tipo de entidades intermedias. Bien, entonces ahora ya coloco los rombos y identifico. Inmediatamente puedo colocarla aquí de uno a mucho porque al agregar esta tercera entidad, ya este tipo de relación queda de uno a muchos. Bien, hasta aquí el caso número 1. Así está el caso número 1. Ahí está completo, desde el principio hasta el final del caso número 1. Les recuerdo, este caso número 1, ustedes lo tienen que hacer así, dibujarlo así. No tienen que dibujarlo en Word. Si lo quieren hacer perfecto, si encuentran un software para hacer diagramas y lo pueden hacer así, perfecto. Si no, no se compliquen, háganlo en un papel en limpio, con papel y pluma o lápiz, pero que se marque bien, pero bien bonito. Y entonces le toman una foto y lo ponen, esa foto la cuelgan en Word y entonces me lo envían así. No les voy a pedir que sea
un trabajo completamente hecho en computadora, porque no es necesario. Yo lo que necesito saber es si ustedes entendieron cómo hacer el diagrama, ¿ya? Así que pueden hacerlo en papel, le toman una foto, pero que traten de que se vea bien, y de ahí lo pegan en un Word, entonces el Word o el PDF es el que me envían. Recuerden, me tienen que enviar los dos casos. Aunque este caso lo hayamos hecho entre todos aquí, no vale de que ahora mismo vengan y peguen esta figura que tengo en el papel. No, hagan lo que sea igual, pero háganlo ustedes. Y ese es el caso número 1. El caso número 1 vale 50 puntos y el caso número 2 vale 50 puntos. Si no me envían el caso número 1, aunque lo hayamos hecho aquí, ustedes van a sacar 50 en su actividad y no tiene ningún sentido que saquen 50 en vez de 100. Así que este caso tienen que entregarlo también, pero háganlo ustedes, aunque sea igual a este, pero háganlo ustedes. Bien, puntos importantes a calificar cuando hagan el diagrama. Todos los rombos tienen que tener aquí el tipo de relación marcada. Obviamente tiene que haber rombo entre para separar cada entidad. Todas las entidades deben tener sus respectivos atributos y debe estar marcado el atributo principal. Cuando una entidad como este tenga la principal y la foránea tiene que estar marcada de manera diferente, así como dice aquí, que está marcada como con guiones. Está subrayada con guiones. Bien, entonces eso lo deben de tener para poder completar todos los puntos. ¿Sí? Las marcas de las relaciones, las marcas de las principales, las marcas de los foráneos y hacer el análisis completo. ¿Alguna pregunta de este caso? Bien, si no hay preguntas, Profe, sí, dígame. ¿la cantidad de atributos va acorde a lo que uno le quiera poner o lo que sí lleva? Lo que usted no consigue? Es lo que ustedes quieran poner, pero siempre cuando sea relevante. Como decía, Ajá. por lo menos clientes, yo de clientes puedo conocer muchas cosas. De clientes yo puedo, digamos, conocer, fíjense que aquí sería bueno inclusive una dirección. O sea, yo no le puse dirección, pero dirección sería buena, acá dirección. Hay otras cosas que no son relevantes, digamos que símbolo zodiacal. No necesito saber qué símbolo zodiacal es la persona. O sea, como esas cosas como que no son relevantes, no se la pongan. Entonces, lo que ustedes consideren relevante, características relevantes de la entidad, usted se la pone. ¿Sí? Ahora, no sean así, pongan ni que 2, no. Tienen que poner 3, 4, 5 atributos, 5 atributos para cada entidad, o sea, porque seguramente sí tiene esa característica. Entonces, por ahí, 5 o 6 atributos para cada uno, dependiendo de cada entidad, ¿no? Pero así, o sea, no vayan a poner 2 nada más, o sea, tienen que poner varias. Las que ustedes consideren más importantes. Bien, voy a compartir. Sí, en el atributo de pedido y artículo te puse que cantidad. Esa cantidad es lo que suma entre los pedidos y artículos, ¿cierto? Fíjate que esta en realidad la coloqué yo, digamos, por el conocimiento del negocio, pero no era necesario, digamos, esta no es necesaria. Si no la ponen, no está mal. ¿Sí? Entonces, por conocimiento del negocio, a mí me gustaría ver de cada pedido cuántos artículos piden. Entonces, por eso le puse la cantidad. Pero no es completamente necesario. Gracias, profe. Bien, voy a pasar ahora de nuevo a la actividad, solamente para aclararles un punto acá con el caso número 2. Y les recuerdo que es importante saber el flujo de la información. Yo les voy a ayudar un poco con el flujo del segundo caso, ¿sí? A ver, el cliente, en este caso las ventas, ¿no? El cliente es el que directamente realiza las ventas, así que el cliente se debería relacionar con las ventas. Las ventas, en este caso, es como si fueran los pedidos, se relaciona con los productos, así que aquí, digamos que este sería el tercero. Y el proveedor se relaciona con los productos, porque él es el que suple los productos, así que sería el cuarto. Bien, así que el flujo sería
clientes con ventas, ventas con producto y producto con proveedores. ¿Entiendes? Ese sería el flujo. ¿Sí? Porque así es que maneja el negocio. O sea, lo que no quisiera es que ahora viniera alguien a decirme proveedores con clientes porque no tienen nada que ver proveedores y clientes. ¿Entiendes? Entonces, ahí le marqué el flujo que deberían hacer en el caso número 2. Bien, estimados, entonces, si no hay preguntas, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Recuerden, esta actividad entonces tiene que subir los 2 casos antes del viernes o el viernes de la próxima semana hasta el viernes. Lo pueden hacer el grupo de 2 o 3 personas. Creo que 3 personas está bien, no más. Lo hacen en grupo y entonces hacen la entrega. La entrega la puede hacer uno solo y la nota entonces sería para todo el grupo. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bien, si no hay pregunta, entonces quedamos hasta aquí. Recuerden, la videoconferencia la estoy grabando, la voy a subir inmediatamente a YouTube y alrededor de en 40 minutos ya la pueden tener en su plataforma para que ustedes las puedan ver entonces más adelante. Estimados, entonces hasta el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana. Saludos. Chao, profe. Hasta luego.